¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Rodolfo Vigo, que está unos días en Santa Fe, pero recorre el mundo. El doctor Vigo es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, histórico catedrático de Filosofía del Derecho, premio CONEX en su momento, honoris causa de varias universidades nacionales. Da charlas y nos interesaría hablar de qué es la moral, la justicia, el derecho, bueno, en fin, cómo influyen estos temas en distintas sociedades y sobre todo también cómo debe encauzarse un tema de suma actualidad como es la selección de jueces, un tema sumamente vigente en la Argentina y me imagino que en otros países del mundo, ¿no? Enseguida con el doctor Rodolfo Vigo. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Willy? Sí, un Bien. gusto y muchas gracias por la invitación. Tenemos unas viejas charlas en su momento. En algún tiempo. En algún tiempo, ¿no? Hacíamos programas. A ver, ¿cómo puede entenderse de cómo se concibe la moral? ¿Qué es la moral? Bueno, una pequeña precisión terminológica, etimológica. Moral, obviamente, como sabemos, proviene del latín mor, more, y a su vez esos términos latinos son la traducción que se atribuye a Cicerón del término ethos, de donde viene ética. En consecuencia, hay una cierta coincidencia etimológica sobre los términos ética y moral. Sin embargo, como vos me advertías antes de empezar, efectivamente hay también hoy en día distinciones sobre ética y moral. Hay mucha discusión, pero uno podría decir que la moral en definitiva, como la ética en algún sentido también, el concepto central es el bien. Ajá. En definitiva, a la ética o a la moral recurrimos para juzgar desde el bien, según lo define algunas de las escuelas filosóficas, juzgar conducta, leyes, personas, etcétera. Aunque el corazón de la materia que juzgamos desde la ética o la moral son las conductas humanas, ¿no? Ese es un poco el tema. Ahora, el concepto del bien es el donde se discute mucho. Ahora, ¿es una cuestión individual o la moral tiene que ver con las costumbres del país, los regímenes, etcétera, ¿no? Que consideran, digamos, tendencias que para otros no son racionales. Sí, entiendo. A ver, justamente la gran discusión es si existe alguna moral racional, algún concepto del bien que no es disponible en términos racionales. Es decir, hay una moral desde la cual juzgamos y si constatamos que en una sociedad, por ejemplo, en la India, hay sociedades de castas, y si alguien se casa con alguien de una casta superior, comete una falta moral gravísima que incluso el derecho recepta con la pena de muerte. En consecuencia, esa moral es la moral social, pero sin duda cuando uno la juzga en términos racionales, advierte que sin duda ahí se está procediendo no a favor del bien, sino contra el bien humano. ¿Y eso tiene que ver con los regímenes democráticos u otro tipo de regímenes? Últimamente el régimen talibán, las mujeres no pueden hablar en voz alta, por ejemplo. Claro. Bueno, por eso digo, es importante reflexionar sobre la moral racional, porque luego eso se proyecta, por ejemplo, respecto a algunos tipos de comportamiento que han estado en la palestra estos últimos días o este último tiempo, pedofilia, ¿no? Sí. Sabemos que hay incluso grupos que reivindican esto como un derecho, como un nuevo derecho humano, etcétera, etcétera. Indudablemente la discusión está en esa noción de bien indisponible en términos racionales. En la sociedad se dispone. No nos olvidemos que a veces incluso la experiencia que siempre se remite a que Hitler llegó a ganar por mayoría las elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en buena medida, más allá de que hay
opciones individuales acerca de cómo conduzco mi vida, cómo se la conduce esta sociedad, etcétera. También la moral intenta definir desde la razón, cognitivismo y cierto objetivismo mínimo moral, ¿no? En definitiva, cuando uno va a los derechos humanos, creo que ahí, por lo menos en la definición del 48, en buena medida ahí hay podríamos decir, un canon moral que más o menos está universalizado. Puede haber zonas de debate, como sabemos, pero más allá de esas zonas de debate, creo que es difícil sostener racionalmente que la vida no vale, que la libertad no vale, que la dignidad no vale, que la igualdad no vale. Incluso se puede proyectar en términos concretos que, por ejemplo, torturar es un absoluto moral. No se puede torturar, más allá que se torture, incluso que se consienta, o incluso, no sé, la experiencia a lo mejor de Guantánamo, más allá de que se avale hasta jurídicamente, sin duda eso está objetivamente mal, más allá que se practica socialmente, más allá que encuentra el aval jurídico, etc. Por eso, creo que también hablamos de esto antes de empezar, esta necesidad de concentrar mucho esfuerzo acerca de si podemos construir una especie de cánones morales indisponibles para la humanidad. Yo creo que ahí hay una gran deuda, falta liderazgo mundial para poder establecer una discusión seria, como se dio después de la Segunda Guerra Mundial, acerca de una especie de una moral o ética, como lo queramos llamar, de carácter mundial. Hay intentos en este sentido, pero creo que hay una escasísima tensión. Yo veo una especie de exacerbación de los nacionalismos, del incremento de la guerra, de todo esto, y que no aparece en la agenda esta preocupación. Me parece que está muy lejos. Y esto corre para todos los niveles, ¿no? Porque, a ver, tanto niveles gobernantes, legisladores, jueces, la propia sociedad. Me animo a sintetizar lo que vengo escuchando de establecer lo que está bien y lo que está mal, ¿o no? Ahí está el punto, ahí está el punto. Claro. Me parece que hoy no hay como una especie de definición que estaríamos dispuestos a acordar, o al menos no reflexionamos sobre ello, y más bien se prescinde de esta cuestión. ¿Podemos acordar la humanidad ciertas definiciones en este terreno del bien? Habrá muchas discusiones, pero lo importante es reconocer si podemos coincidir en algo. Ese sería un cartabón mínimo desde los cuales podemos seguir avanzando. Yo creo que hay una deuda que genera temor en términos mundiales, porque no veo la preocupación en este terreno y hay una especie de lógica de exacerbación de los poderes que es preocupante. Como digo, la humanidad parece olvidarse de aquel momento que sin duda fue una etapa de enorme reflexión sobre este tema, que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Vos fíjate lo que significó la Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo. Y ese fue un momento, digamos, incluso, fíjate vos que parecía como una cuestión lograda, alcanzada, como que la humanidad no retrocedería de ese canon de los derechos humanos, y sin embargo hoy uno ve realidades que incluso no generan escozor moral. Los inmigrantes en Europa. Bueno, uno ve algunos testimonios y realmente
se pregunta dónde quedaron los derechos humanos. Sí, después de que muchos países europeos fueron colonialistas y después rechazaron cuando desde África llegaban al continente, ¿no? Bueno, un poco eso, ¿no? Yo creo que el tema de la ética y la moral no lo veo en la agenda, no la veo en la agenda mundial, no la veo tampoco, la verdad, en la agenda de las universidades, mucha reflexión. Vos sos abogado y bueno, yo también, obviamente, mis ámbitos de concurrencia generalmente son universidades y poderes judiciales. Y una materia pendiente en las universidades es la ética, en las carreras. Sin duda, pero a mí no me dieron, yo no sé si a vos, pero yo no estudié ni siquiera el código de ética de los abogados acá. Y no te olvides que si uno falta ese código de ética puede perder la matrícula. Sí. ¿Cómo debe ser la selección de un juez? Un tema de tanta actualidad aquí en la Argentina, en distintos niveles. No, en todo el mundo. En todo el mundo, ¿no? Hay preocupación acerca de este tema. Mirá, yo comparto una visión que hay como 6 idoneidades que de algún modo se requieren para acceder a la magistratura. Yo no soy ejemplo de nada, pero digo, esas, al menos la reflexión teórica me ha llevado a acordar esa nómina de 6 idoneidades. En primer lugar, la idoneidad cognoscitiva. Se requiere que sepa el derecho. No que sea un científico, porque volvemos al tema, la ética aparece ahí, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Global Law, Soft Law, etcétera, etcétera. Que conozca el derecho. Hay muchos temas que efectivamente la currícula habitual de nuestras facultades de Derecho ignoran. Hablábamos hace un rato de la inteligencia artificial entre nosotros. Todo el tema de la justicia y el derecho digital, no sé si se estudiará, pero intuyo que no. Idoneidad cognoscitiva. En segundo lugar, la idoneidad aplicativa, resolutoria, prudencial. Necesitamos que el juez conozca el derecho para decirlo en un expediente. Esto no es en automático. Uno puede ser un gran académico y un pésimo abogado o magistrado. Sí, obvio, incluso hay la variable del tiempo que los académicos no tenemos. En el caso de un magistrado o un abogado, dejar perimir un expediente, etcétera, etcétera, es algo grave. Entonces, la idoneidad aplicativa, resolutoria, prudencial. En tercer lugar, la idoneidad psicológica. Hay poderes judiciales, pondría el ejemplo de Costa Rica, que ha trabajado mucho este tema de la idoneidad psicológica, porque sin duda es un tema debatido, porque hay muchas escuelas psicológicas. Sí. Pero uno podría reclamarle a las escuelas psicológicas que acuerde, y de hecho hay, exámenes psicológicos que den una cierta pauta, siempre en un terreno de probabilidad, la idoneidad psicológica. En cuarto lugar, la idoneidad física. Porque, a ver, depende de dónde uno se inserte dentro del Poder Judicial, pero sin duda que hay limitaciones físicas que conspiran con un buen servicio profesional. Por poner un ejemplo de otra carrera, un médico que adquiere gran cirujano, pero de pronto, en fin, padece la enfermedad del Parkinson. No lo podemos autorizar a seguir operando, ni tampoco siga manejando a lo mejor colectivos, taxis, etc. La idoneidad física, en esto también los médicos tendrán que decirnos. En cuarto lugar, la idoneidad que llamamos gerencial, liderazgo, administración. Si un juez no lidera el mucho o poco grupo humano que tiene, probablemente ahí ese tribunal termina mal, porque esto genera sin duda disputa de quién va a conducir ese espacio humano, físico, hay recursos humanos, espacio físico, etcétera, etcétera. La idoneidad gerencial, administrativa, los 8 hábitos de Covey, etcétera, etcétera. Y finalmente la idoneidad ética. A ver, en ese sentido, el decreto 222 del Ejecutivo Nacional me parece que fue una buena iniciativa
en el sentido de que el Poder Ejecutivo se autolimitó y se obligó a poner en conocimiento de la sociedad los candidatos que pensaba mandar, por ejemplo, para la Corte Nacional, a los fines de que la sociedad hablara a favor y en contra. Probablemente esto genera una oportunidad para que gente que a lo mejor inventa cosas, bueno, perfecto, indubio pro reo, pero probablemente también haya gente que pueda acreditar la crítica que le hace ese candidato. Por ejemplo, de pronto aparece 10 clientes de este que ahora es candidato a juez a justificar que le dejó perimir, claro, por vagancia, por lo que sea, aquel recurso que no presentó oportunamente. O aparecen esos 10, 15 clientes diciendo que lo denunciaron por acoso, etcétera, etcétera. En una palabra, que se hable a favor y en contra. O sea, y fíjate vos la importancia... Que esté expuesto. Es decir, expuesto y que hable la gente que lo conoce. Sí. Porque si bien puede cambiar... No, pero en una entrevista hay jueces que se han manifestado en favor de la pena de muerte, por ejemplo. Bueno, claro. Por ejemplo. Teóricamente incluso, no, pero eso revela algo. Postulantes a jueces. Bueno, sin duda. Fíjate vos cómo juega esta idoneidad en otra cultura como es Estados Unidos. Al penúltimo juez incorporado a la Corte Suprema de Estados Unidos, al juez Kavanaugh, en las audiencias del Senado apareció una mujer denunciándolo por lo que había hecho este candidato cuando tenía 18 años en una fiesta estudiantil. A mí me parece exagerado, por supuesto, eso. En Estados Unidos hay una radiografía desde el nacimiento hasta llegar a ser las jueces. Sí, en términos populares, sí, genio y figura. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Bueno, bárbaro. Porque después me gustaría hablar, o sea, de la división de poderes, ¿no? Hablando del Poder Judicial, es decir, muchas veces hay una tentación de avanzar sobre el otro poder, hay activismo judicial por otro lado. ¿Qué pensás de los jueces con determinado favoritismo partidario, por ejemplo? Bueno. Enseguida con el doctor Rodolfo Vigo. Bien, seguimos con el doctor Rodolfo Vigo en esta interesante charla sobre moral, selección de jueces, ética. Y hablando del Poder Judicial, cuando terminamos el bloque anterior, se me ocurre preguntarte cómo garantizar una verdadera división de poderes, ¿no? Donde generalmente en la historia, digamos, un poder intenta avanzar sobre otros, bueno, hay activismo judicial por otro lado, sí, jueces que tienen también un favoritismo partidario, gobiernos ejecutivos que quieren copar el Poder Judicial en función de sus propios intereses, ¿no? ¿Cómo debe garantizarse eso? Bueno, yo creo que esto acompaña a la naturaleza humana, ¿no? Los griegos lo tenían planteado, Aristóteles lo refleja en la política, en fin. ¿Cómo contrabalanceamos el poder? Porque pareciera que hay como una inercia, que es la que vos destacás, esta inercia de que el que tiene el poder quiere más poder. Bien, ahora, esto ha generado, por lo menos si uno se detiene en los 2 últimos siglos, un momento que uno podría identificar. El siglo XIX fue el siglo del poder legislativo. Salieron los códigos marcaban los límites de la libertad, etcétera, etcétera, y el juez se pretendía que fuera la boca de la ley. Y el juez que se apartaba así dice el Código Penal nuestro, que se apartaba del sentido de la ley, iba a ir preso, cometía el delito de prevaricato. El siglo XX parece ser un siglo en donde se expande el poder ejecutivo, el poder administrador. Se crean las empresas estatales, las universidades, en fin, expansión del poder administrador, por señalar el PRI en México, el peronismo, el poder ejecutivo adquiere un protagonismo
expansivo en la sociedad. Y el siglo XXI se señala el siglo en donde el Poder Judicial aparece con una especie de protagonismo, en definitiva el Poder Judicial con esa competencia de definir el derecho vigente y válido para toda la sociedad, incluyendo en ese control hasta la Constitución misma. Recordemos el caso Fay. Bueno, sin duda que esto siempre ha acompañado. Y hoy hay muchos intentos destinados un poco a pensar cómo se contrabalancea al poder del Poder Judicial. De todas maneras, me parece que los jueces siempre han cumplido la función de controlar al poder en última instancia. Hay un poder que tiene que tener la última palabra, más allá de que, como te digo, se piensa, suponete vos, constituciones que están previendo la posibilidad que después de la declaración de inconstitucionalidad, la posibilidad de una revisión con mayorías calificadas, bueno, etcétera, etcétera. Pero yendo al punto, creo que el Poder Judicial es un poco, hay un juez en Berlín, en definitiva, esta es la confianza que puede tener un ciudadano de que puede ir a reclamarle a alguien que le respeten el derecho, y por eso los jueces gozan de cierto estatus jurídico. Por ejemplo, así lo pensaron los fundadores allá en el sistema norteamericano, el juez conserva su cargo mientras dura su buena conducta, ¿no? Esto da mucha seguridad porque sin duda, de lo contrario, uno está expuesto a la simpatía del poder o antipatía, y por ende esto genera temor, falta de un marco propicio para ser independiente. De todas maneras, hoy hay una discusión en el seno mismo del Poder Judicial, incluso uno advierte en la Argentina, entre los jueces que podríamos llamar que asumen una especie de control constitucional amplio, en términos populares a veces se hablan de activismo judicial, y por ende los jueces están en competencia de definir cualquier norma jurídica, y self-restraint, autocontrol de los jueces. Es decir, bueno, yo escuché el otro día a García Mansilla, a quien conozco, ¿no? Él tiene una posición muy restrictiva del papel del Poder Judicial, sí. Y en consecuencia él considera que los jueces, por ejemplo, en definitiva estamos para definir, supongamos, la constitucionalidad o la inconstitucionalidad, una especie de control meramente formal, y no, por ejemplo, como la jurisprudencia de la Corte ha habilitado desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, a que no declararla inconstitucional, pero al mismo tiempo hacerle excepción para ese caso peculiar, ¿no? O sea, mantenemos la norma jurídica, pero no la aplicamos para ese caso. ¿Te animas en un minuto a resumirme qué aporta lo tuyo, digamos, la filosofía del derecho, al derecho? Bueno, yo creo que, digo, desde el punto de vista personal, yo nunca supuse que mis temas hoy podían tener tanto interés como lo revela, en fin, las convocatorias, las invitaciones académicas, porque hoy el Estado de Derecho Constitucional ha generado un tipo de derecho en donde cabe muchísima reflexión filosófica. Te cuento, en septiembre sale allá en España mi último libro dedicado a mi nieto 11, que se llama La necesaria filosofía del derecho, ¿cuál y por qué? 420 páginas en donde trato de defender esto, por eso 420 páginas. Pero digo, de todas maneras, lo que vos planteabas, la ética y la relación con la moral y la conexión con el derecho. Todo el tema de los derechos humanos. ¿Te das cuenta que vamos a aceptar derechos humanos en la naturaleza, en la Pachamama, a la orangutana Sandra? ¿Sí o no? El tema de las idoneidades para ejercer la magistratura. En fin, 18 temas que de algún modo hoy están instalados en la agenda social, política y jurídica,
pero que no basta la ciencia jurídica, como vos sabés perfectamente bien, esto que describan, ordenen, interpreten alguna rama del derecho. Eso es demasiado pobre. No digo que no sea necesario, pero empobrece la presencia, las exigencias que tiene que cubrir el jurista hoy, que es una pieza clave frente a la disolución de la moral social imperante. Hoy cuesta identificar una moral social compartida, hay muchas morales sociales, y por ende el espacio del derecho, que en definitiva es un espacio donde recepta parte de la moral social. ¿Cuál será ese espacio de la moral social que recepta el derecho? Hoy todo está sometido a debate, ¿no? Y con respecto al punto que dijiste de la partidocracia en el Poder Judicial, yo creo que eso es lo auspician algunos, incluso magistrados, pero creo que en definitiva aquí la voz de la sociedad creo que hay que escucharla, y seguramente, y tengo datos de evaluación, en fin, consultas en la sociedad, que la sociedad no comparte esa idea que los jueces podamos tener la ficha partidaria, ir a los mitines de nuestro partido político. En fin, eso me parece un exceso absolutamente. Gracias, Rodolfo, por tu visita. Al contrario, Willy, perdón por la extensión. Rodolfo Vigo pasó con nosotros. Bueno, gracias Jessy, Agustín, Selene por la producción. Nos despedimos hasta nuestro próximo.